caliente trabajando, pero siempre es un honor y es un privilegio la invitación que el pastor Víctor nos hace para compartir la palabra de Dios o compartir lo que Dios quiere que transmitamos de manera fiel y también con mucho cariño, por supuesto, honrando el llamado, honrando la persona de Dios, honrando nuestra autoridad espiritual también, la pastora Noemí Castro, y honrando también la Casa Ministerial Gran Rey allí en Barcelona, a quien siempre llevamos en nuestro corazón y quienes para nosotros son un referente en cuanto a la búsqueda de Dios de esa manera apasionada y de esa manera intensa. Así que bueno, pues sí me gustaría orar también para introducir la palabra de Dios y dar paso entonces al mensaje y al plato espiritual que Dios tiene preparado para nosotros. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque es palabra de vida. Gracias porque por tu palabra tu iglesia es edificada. Y así como oraba Carlos, Señor, hoy podemos andar en luz y no andamos en tinieblas, gracias a que tú estás en nosotros. Hoy te bendecimos a ti, te damos gracias por habernos llamado, por habernos adoptado, gracias por habernos perdonado, gracias por tu paciencia, por tu amor y gracias por la oportunidad de los tiempos difíciles para aprender a desarrollar todo don, todo talento que tal vez estaba dormido, para que en este tiempo empiece a manifestarse, a activarse y a establecerse lo que tú quieras dentro de cada familia, dentro de cada ministerio, dentro de cada ciudad y también dentro de cada nación. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y esta mañana estaba orando y algo que he podido aprender de, de este tiempo es cómo, como seres humanos, necesitamos pedirle a Dios cada día sabiduría. Resulta que nosotros por nuestro trabajo todos los días estaban cambiando los protocolos en cuanto al accionar y a la ejecución preventiva de todo lo que tiene que ver con el contagio del coronavirus. Y era interesante cómo podíamos ver que sentíamos en algún momento dado que no sabíamos qué hacer. Y cuando el Hijo de Dios no sabe qué hacer, tiene una gran oportunidad de ir a la fuente de sabiduría y decirle a Dios, Señor, dame sabiduría porque no la tengo. Entonces, ahí ya vamos con una gran ventaja, y es que podemos ir a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia y pedir sabiduría, y de hecho no solamente para nosotros, sino para quienes están en autoridad y en eminencia. Y fijémonos que algo que el Señor primero orando, cuando el pastor Víctor me hizo la invitación, me puso un texto y el texto base está en el capítulo 12 de Hechos. Si tú quieres en este tiempo escudriñar todo el capítulo 12 de Hechos, vas a tener una gran oportunidad de tal vez que el Espíritu Santo te traiga un panorama bien amplio de lo que también puede significar el Evangelio completo, que entiendo que es lo que el Espíritu Santo está direccionando para edificar la iglesia. Y cuando empecé a estudiar este texto, claro, yo empecé a investigar y empecé a tener luz, pero no fue sino ayer hablar con el pastor Víctor y el Señor cambió todo el esquema, todo el bosquejo que tenía. Y bueno, hoy quería hablarles porque algo que me dijo Víctor y es algo con lo cual siempre nosotros queremos transmitir e impartir es ser obedientes a Dios, no compartir nuestra iniciativa, sino ser fieles a lo que Dios nos diga. Y ayer el mensaje que el título me ponía el Señor en el corazón era hablar acerca de los planes. Entonces, si tú estás tomando nota, puedes apuntar ahí los planes. Y qué interesante, ¿no? Porque algo que estaba haciendo en estos días de manera práctica y es, por ejemplo, analizar el libro de Proverbios, trae 31 libros. Y resulta que a veces, día por día, tenemos la oportunidad de ir a la fuente de sabiduría y nosotros pedimos sabiduría, pero la sabiduría muchas veces no la abrimos, ¿verdad? Y resulta que ahí, en el capítulo 16 de Proverbios, dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. El versículo 3 dice, planes en las manos de Dios
para que tengamos éxito en nuestros planes. El versículo 4 dice que el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. En el versículo 9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y en el versículo 32 y 33 de este capítulo 16, que sería como hoy estamos a 16 de abril, dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y esto es a manera de introducción porque no sé si a ti te pasó lo mismo que a mí, que empezando el año presentamos nuestros planes a Dios, oramos porque el Señor bendijera nuestros planes, pero no nos imaginábamos que íbamos a estar afrontando una pandemia en la cual ninguno de nosotros estaba preparado. Ninguno de nosotros. El que diga que estaba preparado, mis respetos, pero realmente no creo que estuviésemos preparados porque en los últimos 50, 100 años no había habido una pandemia como la que hemos tenido en este tiempo que haya paralizado el mundo de semejante manera, ¿verdad? Y acerca de los planes y escudriñando el capítulo 12 del libro de los Hechos, que para las personas que están conociendo la palabra de Dios y conociendo al Señor por primera vez, es un libro que está en el Nuevo Testamento y habla acerca del origen de la iglesia y de todo el accionar y mover de la iglesia cuando tuvo sus inicios. Y vemos que en este capítulo hay un personaje histórico que es Pedro. Y Pedro, vemos aquí que es como un símbolo de la humanidad que quiere verdaderamente servir al Señor. Y vamos a ir leyendo y también a la vez escudriñando lo que he podido extraer de sustancia. Y entonces, en este capítulo, voy a hablar acerca de los planes y los diversos planes que he podido discernir por medio de la lectura de la palabra. Y el primero es que vemos que hay un plan malvado del hombre contra los hombres de Dios. Dice los primeros 4 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces vemos que ahí se disciernen los planes del hombre contra los hombres de Dios. No eran planes de éxito, no eran planes para aplaudirlos, oye, qué bien, cómo están creciendo. No eran planes para felicitarlos, no eran planes para publicar en Facebook, no eran planes sencillamente, no eran planes muy románticos que digamos, sino eran unos planes de muerte. Y vemos que en este escenario de muerte podemos ver que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay escenarios muy similares y muy parecidos previos a un avivamiento. Y si no recordemos, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido bajo Faraón, y cómo dice la historia en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 16, para todos los que están tomando nota, es un escenario en el que el pueblo crecía y se multiplicaba, pero luego hubo un edicto de muerte para que el pueblo no siguiera creciendo. Sin embargo, hubo unas mujeres temerosas de Dios que no quisieron seguir el edicto de Faraón, sino que decidieron desobedecerlo, pero obedecer a Dios guardando la vida. Y eso a nosotros como iglesia nos debe hablar muy, muy fuerte, porque nosotros estamos también llamados a resguardar la vida y hablar en pro de la vida. Y por eso veo que países muy influyentes como es Argentina en este nivel da una batalla a otro nivel, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, en pro de la vida y en pro de la vida que está por nacer. Entonces, analizando esto, y yo me pregunto, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber esto, este contexto en estos tiempos? Como oraba la hermana al principio, es para edificar la iglesia. Porque si estamos hablando del evangelio completo, hay que hablar de las bendiciones, pero también hablar de lo que Jesús nos dijo, de las aflicciones.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, fueron palabras textuales de Jesús. Entonces, en estos aprendizajes de los contextos difíciles, de los escenarios de muerte, es donde estamos siendo probados si es que verdaderamente estamos confiando en Dios. No sé si soy el único que le pasa, pero a mí siento que eso es lo que Dios me está probando, a ver si de verdad yo confío en Él. Ahora, por otro lado, ¿para qué más me sirve saber esto? Porque podemos aprender a descansar en la soberanía de Dios. Y descansar significa descansar, como quien tiene una carga pesada y en algún momento dado puede hacerse una gran cantidad de preguntas. Pero si yo aprendo a descansar en mi corazón en que Dios es soberano y que si Él dice sí es sí, si Él dice no es no, y que todas las cosas obrarán para bien a los que aman a Dios, eso será una realidad en mi vida. Y tal vez hemos podido ver incluso como algunas personas que no conocen al Señor decían, ah, le cerraron las iglesias, jajaja, ja, ja, ahora sí ya no van a hacer más ruido, qué sé yo. Pero curiosamente, en este tiempo estamos más unidos a Dios y más unidos entre nosotros que en toda la historia de lo que por lo menos yo llevo convertido, porque es muy interesante lo que está ocurriendo y está obrando para bien, está obrando para madurez, está obrando para activar, está obrando para traer dirección, está obrando para que aprendamos a ser de verdad misericordiosos, a dolernos con el que se duele, pero también a gozarnos con el que se goza. En este tiempo posiblemente vamos a tener que tener ese corazón sensible donde seamos ese brazo que consuela al que ha perdido algún ser querido. Y de manera testimonial, y esto lo he compartido también con mi familia que me está acompañando, algunos miembros de la familia, era una de las cargas que personalmente yo tenía muy fuerte en mi corazón cuando me vine para España. Y frecuentemente tenía esta idea en la mente y en mi corazón, y era, si yo estando aquí le llegase a pasar algo a mis padres o a mis hermanos o a mis primos, mis sobrinos, y yo no me pudiera despedir, yo creo que no me lo perdonaría. Y eran ideas que siempre yo batallaba con eso. Y resulta que no fue sino entrar a la iglesia y en el discipulado escuchar una frase que me hizo clic, me hizo encender algo en mi entendimiento, pero también tener paz en mi corazón, y es la promesa que Dios le hace al ser humano. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios a los hombres que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nunca había leído la Biblia, nunca alguien me había predicado acerca de la vida eterna, pero fue en el medio del discipulado, fue en medio de la enseñanza de la palabra cuando en mi habitación, tic, algo hizo así y recuerdo la oración que hice. Le dice al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi familia también sea salva? Era como la oración casi del carcelero de Filipos en Hechos 16, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y la misma respuesta sigue vigente. Lo único que tú tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si yo me apropio de la palabra de Dios, voy a tener también esa paz y poder caminar en confianza y en esperanza pidiéndole a Dios que mi familia sea salva. Y para gloria de Dios, en este tiempo, una prima, un hermano se han entregado al Señor y por eso hoy hasta me acompañan, porque he visto el fruto de mucho tiempo de orar por ellos, el fruto de persistir durante tiempo, durante meses, años. En algún momento dado sentí hasta como que ya no ores más por eso, que ya te escuché, ahora dedícate a orar por otras cosas que necesito que estés alineado. Pero bueno, esto es solamente como para edificarles la fe, por si algún hermano también ha tenido la misma lucha de qué será que cuando mis familiares van a llegar al Señor, porque es el anhelo de nuestro corazón también, pero porque está alineado al corazón del Padre. Y bueno, vamos a seguir. En este tiempo pueden surgir muchas preguntas al tipo altivo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe o permite el mal? Eh, y yo entendiendo, primero que por un lado Dios lo permite porque Él es soberano. El hombre desobedece a Dios desde el Edén y hasta el día de hoy sigue cosechando las consecuencias de sus decisiones. Ahora, ¿por qué lo
por qué si Dios es tan bueno permite todo lo que está ocurriendo? Mira, la Biblia no esconde los escenarios en los que Dios permitió momentos de violencia, de injusticia, como por ejemplo en la vida de José, siendo inocente, fue vendido por sus hermanos, fue eh, acusado injustamente, etcétera, etcétera. Tenemos la vida de Daniel, la misma historia. Fue probado y echado al foso de los leones, al horno de fuego, en fin, pasaba una prueba tras otra y el hombre era una persona disciplinada en su temor a Dios. Y sin hablar de Jesucristo, el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber todo eso? Porque son ejemplos del temple y del carácter del Hijo de Dios, quienes sufrieron injusticias por ser fieles y leales a Dios. Algo que a veces pareciera que es escaso aún dentro del cuerpo de Cristo, quien a veces se discierne es el deseo más bien hedonista de buscar a Dios solo por continuar en una propia necedad de vivir a mi manera y no a la manera de Dios. Entonces estamos en un escenario donde a veces la trituración, como nos comparte frecuentemente Víctor, es la única manera de acercarnos a Dios, de volvernos a Dios de corazón, no en mi mente, sino de corazón. Y aunque la mente es importante porque también hay que amar a Dios con toda la mente, este ejercicio de dejar tarea a la iglesia es muy bueno, de dejar un capítulo para que lo podamos cada uno como miembros del cuerpo de Cristo pedirle a Dios, ábreme el entendimiento a mí también. Yo no quiero que solo sea el pastor Camilo, el pastor Víctor el que comparta una palabra. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Tu espíritu no hace acepción de personas. Tu palabra dice que se derrama sobre toda carne. Yo también quiero aprender. Ábreme el entendimiento, ilumíname. Todo lo que como hijos de Dios también podemos compartir. Y fijémonos que en este tiempo tenemos claro que aunque no son tiempos fáciles, sí son tiempos de oportunidad. Son tiempos de oportunidad para reorganizar las prioridades. Personalmente les compartía hace un par de semanas a los hermanos, y lo más importante ante todo es mi relación con Dios, luego mi relación con mi esposa y los demás que se esperen. Pero ese es el orden correcto, ¿sí? Y vivíamos en el activismo, vivíamos en el afán y no teníamos ese tiempo de parar y preguntarle a Dios, Señor, ¿es lo que tú realmente quieres? O hágase tu voluntad, no, no, sino hago mi voluntad y luego oro tiempo después, Señor, ayúdame, sácame de este lío, de este problema, como nos suele pasar a las personas impulsivas como lo soy yo, ¿sí? Por eso hablo de Pedro, porque Pedro tenía esas características. Entonces me siento identificado, pero también me siento consolado. Bueno, por otro lado, vamos a ver, si seguimos leyendo, lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5 en adelante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, este sería el segundo punto y son los planes de los hombres de Dios a favor de los hombres de Dios. Y hay momentos extremos en la vida, ¿verdad? Que nos van a activar en practicar la oración sin cesar. No es la oración sin César, si hay algún hermano que se llame César, sino la oración sin cesar, la oración sin detenerse, la oración sin parar, la oración perseverando, la oración intensa o la oración ferviente. La palabra ferviente viene de fervor o hervor, así como cuando las abuelas ponen a hervir agua para hacer alguna sopa bien deliciosa y que el agua está a punto de salirse. Esa oración es la que en este tiempo estamos llamados a ejercitar y a practicar. Fijémonos que ahí dice que estaba Pedro custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y recuerdo el testimonio del pastor Víctor cuando él pasó por su cáncer, cómo él me compartía que era parte del propósito de Dios por amor a la iglesia, que hubiese una activación en la oración, que no se trataba de escuchar muchas enseñanzas ya saturados hasta aquí de que hay que orar, sino que había que entrar definitivamente en practicar la oración, porque alguien que estaba siendo en ese momento probado y procesado para algo mucho mejor que Dios le tenía preparado, la iglesia tenía que estar orando por él. Entonces,
Qué interesante porque en esos momentos angustiosos nos va a hacer incluso clamar. Y creo que este testimonio alguna vez lo he compartido. En el año 2015, 2016, yo estaba aquí en España, me quedé sin papeles, estaba sin dinero y tenía 2 cartas de expulsión del país. Tenía que devolverme a Colombia. Mi esposa sí pudo lograr un permiso de trabajo temporal, pero con la primera carta de expulsión, yo dije, bueno, voy a volver a intentarlo. Con la segunda carta de expulsión, me sentí completamente impotente porque ya había pasado casi un año y yo dije, no puedo hacer nada, pero sí conozco a alguien que sí puede. Y recuerdo que en ese entonces cogí mi cajón flamenco con el que funcionaba en el grupo de alabanza y me fui a la iglesia y me puse todo religioso. Empecé a cantar y a tocar el cajoncito y alabar a Dios hasta que el Señor me dijo, tú sabes que eso no es lo que tienes que hacer. Entonces del desespero lo que hice fue ponerme a llorar encima del cajón y 2 palabras fueron la oración. Y la oración fue, papá, ayuda. Ahora lo he dicho bastante bajito, pero en ese momento yo creo que esas 2 palabras la escucharon hasta el último piso que estaba encima de la iglesia. Fueron 2 palabras que me hicieron conocer de verdad la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que hasta el día de hoy he podido disfrutar aún en medio de situaciones difíciles, de pruebas, de contienda, etcétera, de muchas cosas. He podido conocer esa paz que es nuestra responsabilidad también aprender a cuidarla, porque si perdemos la paz también lo podemos perder todo muy, muy, muy facilito. Entonces, recuerdo que también en estos tiempos donde la paz de Dios es algo que necesitamos para poder pensar bien con serenidad. Tomar decisiones en momentos de presión no es fácil, ¿sí? Muchas veces hasta gente que no es creyente, pero dice con sensatez, no quisiera estar en los zapatos de Pedro Sánchez, y quién quisiera, ¿verdad? Pero sí se ve la angustia humana y no me imagino la angustia de este hombre cuando se enteró que su esposa estaba infectada por el coronavirus y lo mismo Pablo Iglesias. Y ahora también era confrontado con la palabra de Dios. Son personas que no creen en Dios, practican un sistema más bien anti Dios, pero Jesucristo en Mateo 5:44 nos anima a orar por nuestros enemigos, nos anima a orar por quienes nos persiguen. Y aunque no queramos hacerlo, lo mejor es obedecer y orar a Dios por ellos, orar por sabiduría y porque tengan paz y serenidad para tomar decisiones que tienen que ver con preservar la vida de toda una nación. Entonces, no es fácil. Primera Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5 también lo voy a mencionar a manera de repaso, porque creo que como iglesia, personalmente, yo he tenido he sentido el peso en mi corazón, en los cuales confieso que he sido negligente en esta área y aquí tuve alguna vez la oportunidad de orar por la alcaldesa de Aranda de Duero y recuerdo que había orado, Señor, yo voy a seguir orando por ella, pero realmente, siendo honestos, dejé de orar por ella. Ahora en este tiempo volví a orar por ella porque vi la necesidad del llamado de atención, de alinearme a lo que yo mismo me había comprometido. Y primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, vemos que hay planes de Dios, planes de los hombres de Dios a favor de los hombres de Dios. En este tiempo hemos visto las cadenas de oración de todos los hermanos que piden oración por su familia, por consuelo porque han perdido algún familiar,
porque algún hermano ha estado ingresado. Nosotros aquí hemos tenido 2 hermanos que han estado a punto de ir a los cuidados intensivos, pero gracias a Dios salieron bien y se están recuperando muy bien. En alguno de ellos pude ver incluso la placa de la radiografía de tórax y era impresionante porque eh, entiendo que él no tenía el conocimiento para saber lo que es una neumonía típica, pero trato de explicarlo brevemente. Una neumonía típica, el paciente puede estar bien, pero la placa estar muy mal. Entonces luego se hace un control y la placa va empeorando y él va mejorando. Entonces pareciera que hubiese una disonancia, pero no, esas cosas suelen o pueden pasar dentro de una neumonía típica. Y entonces pude ver que era un hermano con el que tal vez había habido un distanciamiento, pero cómo esto nos unió para sanar una relación de distanciamiento, porque no hay mayor amor que dar la vida por sus hermanos. Y en ese tiempo él me hizo la pregunta del 1.000.000 de euros: Camilito, ¿me voy a morir? Le dije, pues no le dije algún día, porque todos nos vamos a morir, sino que sabía que él me iba a decir si en esta le tocaba morir. Sentía fuertemente que el Señor solamente lo estaba probando, solamente lo estaba procesando. Me dijo, te dejo mis hijos, cualquier cosa. Eh, y fue algo impactante para mi vida, porque decía, este hermano que me entrega a sus hijos así, la confianza que se activó era impresionante. Y él me preguntaba, ¿es falta de fe? Lo único que se me ocurrió decirle fue, yo creo que es falta de paciencia. Tú quieres salir ya y quieres ya reencontrarte con tu familia porque tú crees en un Dios de milagros. Dijo, sí, efectivamente, yo creo en un Dios de milagros. Y el hombre salió y está hoy en día con su esposa, disfrutando de su familia otra vez, y reconoció que lo que tenía era falta de paciencia y no de fe. Para gloria de Dios que nos guía incluso a dar respuesta cuando no sabemos qué decir. También es sabio quedarse callado. Como lo decía en un mensaje, en el tiempo malo, el prudente calla. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, en el profeta Amós. Pero si vamos a callar, que sea con un propósito, no porque no tengamos que decir nada, sino porque el prudente va a callar para escuchar la voz de Dios y hablar en el momento correcto, la palabra correcta, con las personas correctas. No es necesario estar hablando de todo con todo el mundo y todo el tiempo. Y a mí me he cometido muchos errores y he metido la pata por no practicar esto tan sencillo, por que oraba el propio David, no, pon un guarda, Señor, a mis labios. Y cuánto nosotros podemos provocar a veces incendios en los momentos más difíciles. Y en vez de solucionar algo, lo que hacemos es empeorar más las cosas. Bueno, ahora, también hay planes de Dios a favor de los hombres de Dios. Entonces empezamos con los planes malvados del hombre hacia los hombres de Dios, luego planes de los hombres de Dios en favor de los hombres de Dios, pero también hay planes de Dios a favor de los hombres de Dios. Y vemos en Hechos capítulo 12 del versículo 6 al 16 y vamos a seguir leyendo y escudriñando la palabra. Esto es un ejercicio que repito, es una invitación a que en casa sigas disfrutando de la presencia de Dios y de la palabra y decir, Señor, yo quiero que aún tú me muestres más de lo que le mostraste a este hombre. Hechos capítulo 12, versículo 6 al 16 dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode.
la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Entonces, es muy interesante porque en este episodio en el que Pedro estaba en la cárcel, dice al principio del capítulo que eran los días de los panes sin levadura. ¿Y qué era esa celebración? Los días de los panes sin levadura en el Éxodo capítulo 12 habla que es la celebración de la Pascua. Habla de ese momento histórico y crucial cuando Dios iba a ejecutar el último juicio de las 10 plagas que le mandó al pueblo de Egipto, porque era una contención de Dios contra todos los sistemas y poderes que estaban operando en ese tiempo. Y en Éxodo 12 habla acerca de cómo tenían que tomar la Pascua. Y hay unas similitudes acerca de cómo el ángel también le habla a Pedro en este escenario. Y quiero ir al capítulo 12 de Éxodo y mirar históricamente las instrucciones que Dios dio en ese momento. En Éxodo capítulo 12 dice así, voy a leer desde el versículo 5. Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, etc. Y en el versículo 11 dice, y lo comeréis así. Así es un adverbio de modo, de esta manera, de esta forma. Esencialmente dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y Pascua viene del hebreo Pesaj, que es un paso, y era ese paso de la esclavitud de Egipto a la libertad hacia la tierra prometida. Y nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado gracias a la sangre del Cordero, que ahí la está ilustrando, para que hoy nosotros podamos disfrutar de esa libertad plena del pecado. Y es un paso que es apresurado. Ahora, estuve investigando esa palabra que significaba ceñid vuestros lomos. Yo a veces entendía que los lomos eran esta parte y no, los lomos es la parte donde están las partes íntimas. Esos son realmente los lomos. Incluso había buscado una foto que ilustrara muy bien esto y no sé si se alcanza a ver, pero esto más o menos era lo que significaba ceñirse los lomos. ¿Sí? En esa época tenían esos trajes largos y se lo amarraban hacia atrás y luego hacia adelante y tenían que estar dispuestos y listos para salir rápido, porque imagínate una persona que está con un traje largo de eso, se va a enredar si quiere salir rápido, ¿sí? Entonces, me habla también de una actitud acerca de cómo nos estamos guardando en cuanto a la santidad de esas partes íntimas, ¿sí? Y hablo también a la juventud, que necesita salir rápidamente de una esclavitud de la pornografía, de una esclavitud de las mentiras, de cualquier tipo de esclavitud, que podamos tener esa actitud de ponerse los pantalones del evangelio, amarrarse los pantalones y decir, yo no voy a hacer lo que todo el mundo va a hacer. ¿Por qué? Yo quiero vivir para Dios, yo quiero agradar a Dios, así como lo hizo José, así como lo hizo Jacob, así como lo hizo David cuando era muchachito también. También dice, átate las sandalias. Y eso es como decirle a un soldado, póngase las botas que vamos a pelear, póngase las botas que estamos en tiempo de guerra. Y Pablo, de hecho, habla acerca de esto, ¿no? Cuando habla de la armadura, tener el calzado del evangelio, estar dispuestos con una actitud de ir y predicar la buena noticia de que somos salvos, pero que también somos perdonados de nuestro pecado. Ahora, veo esa instrucción cuando en el Antiguo Testamento dice, coja su bordón.
Era lo que podía hacer, era lo que tenían a la mano. Y en el Nuevo Testamento le dice, envuélvete en tu manto. El manto representa autoridad. Y si recuerdan la triple negación de Pedro, cuando el Señor le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Señor, bueno, ya se sabe la historia. 3 veces lo negó el Señor, perdón, 3 veces lo negó Pedro, pero 3 veces le hizo la misma pregunta el Señor, afirmándolo e incluso dándole desde ya ese manto pastoral en ese momento, en el cual cuando viene la instrucción divina le dice, envuélvete en tu mano, es decir, usa lo que sabes hacer, que es cuidar a mis ovejas. Era el tiempo donde Pedro venía en los 12 capítulos anteriores de Hechos 12, había sido activado como una persona de oración, había sido activado como un evangelista, porque con un solo mensaje se convirtieron 3,000 personas, había sido activado como un hombre sensible a la voz de Dios, que tenía visiones, que tenía activación de los dones del Espíritu, etcétera. Pero vemos que aquí hay incluso una transición para la iglesia, porque había habido esa actividad evangelística, venía esa activación en lo pastoral, pero luego entra en escena en el capítulo 13 los profetas, los maestros y nada más ni nada menos que la figura del apóstol Pablo. Entonces vemos que es bien interesante como ese cruce de capítulos, pero ese cruce de la historia en cuanto a la activación ministerial de lo que seguía y de lo que se iba a venir. Era como un cierre de algo doloroso en medio de este tiempo que eran los panes sin levadura, la muerte de, de Jacobo, la muerte del hermano de Juan, en el cual Pedro, pues viendo ese escenario, a veces hay escenarios hostiles donde uno le provocaría más bien es estar dormido para no ser consciente del dolor. ¿Sí? Hay otras personas que también lo ven y dicen, no, es que Pedro había aprendido de su maestro Jesús, porque Pedro siendo un marinero estaba acojonado, estaba asustado cuando la tormenta y Jesús estaba durmiendo también, ¿no? Bueno, es interesante la interpretación que le podamos dar a este escenario, pero también preguntándole al Señor, veía que en esta etapa hay algo que ocurre y vamos a escudriñarlo aquí en lo que dice la palabra. Y aquí se presentó un ángel en el versículo 7 del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Esa frase, esa expresión a mí me llamó mucho la atención porque en la creación hubo un toque de Dios en el costado de Adán para crear a la mujer. Es un toque creador, es un toque divino para establecer nada más ni nada menos que la primera familia. El dedo de Dios incidiendo en la costilla del hombre para formar la familia original. Luego más adelante hubo otro toque en el costado, pero ese ya fue el costado, el toque del hombre en el costado de Jesús. En el capítulo 19 de San Juan, versículo 34. Ahí nos muestra cómo un soldado romano da un toque en el costado de Jesús y salieron dos fluidos, agua y sangre. El agua es una representación de esos ríos que Jesús decía, todo el que cree en mí, de su interior iban a salir ríos de agua viva. Oye, y este soldado no se estaba imaginando que eso iba a empezar a ocurrir de manera incluso hasta real. Y la sangre, el propio Señor Jesús tomó vino como un símbolo de la sangre. Entonces, para este tiempo, aun cuando el hombre quiera seguir haciendo esos toques en el costado del cuerpo de Cristo, que salga de nosotros ríos que purifican, ríos que perdonan, ríos que sanan, ríos que reconcilian, pero también traigan el vino nuevo, que es un símbolo del gozo que tanto se necesita, aún para estos tiempos de aflicción y de duelo como se pueden presentar. Recuerdo el testimonio de mi pastora Noemí cuando hablaba de su esposo ya fallecido, que en una ocasión tenía tanto dolor en su cuerpo, en sus extremidades, que lo único que él pidió cuando ingresó al hospital fue, Señor, yo quiero experimentar tu gozo. Y en medio del dolor, en medio de ese hospital, en medio de ese ambiente nada agradable, más bien tétrico, él pudo experimentar un gozo que los propios médicos estaban asombrados. Decían, pero este señor, ¿cómo puede estar tan feliz y tan contento
con esta situación, porque era una persona que amaba a Dios, era una persona que estaba sintonizada con la voluntad de Dios. Y ahora viene el toque divino para activar a la iglesia, el costado de Pedro. Oye, qué interesante porque en ese toque, ¿recuerdan que Pedro tenía una esposa? ¿Dónde estaría la esposa? Muy posiblemente estaría orando con todo con el resto de los discípulos. Y si no, ¿dónde estaría? ¿Sí? Si tu esposo estuviera en una situación de peligro o en una situación de amenaza de muerte, ¿tú qué estarías haciendo? Yo creo que muy posiblemente no estarías viendo el Facebook o el YouTube o las novelas, sino que estarías de verdad orando y activando a otras mujeres. Venga y oremos porque mi esposo muy posiblemente mañana ya no lo tengamos con nosotros. Pero hubo ese toque en el costado de Pedro, hubo ese toque divino que activó la iglesia, que la preparó para recibir respuesta, ¿verdad? Entonces, es muy, 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 muy interesante lo que ocurre en este escenario, porque los planes de Dios, vemos que se abrió una puerta y se abrió la otra, pero luego se abrió lo que parecía imposible, esas puertas de hierro, esas puertas que Dios puede abrir en un momento dado, así, en un de repente, y que tu iglesia en algún momento dado puedas haber estado orando por una cosa, hayas estado orando por un mejor trabajo, por qué sé yo, pero vengan esos de repente de Dios sobre tu vida, que te abran unas puertas de hierro que parecen imposibles de abrir delante de tus ojos sin que tú tengas que estar golpeando, sin que tú tengas que estar forzando la entrada, sino que sea el propio Dios el que vaya delante de ti y te abra la puerta. Yo recuerdo que hubo algo que me ocurrió personalmente a manera de testimonio. Y era que yo estaba trabajando con contratos y me lo renovaban cada cierto tiempo. Y un viernes estaba preparando una enseñanza para la iglesia que era acerca de la mayordomía de la mente. Y me llamaron a ofrecerme una guardia de 24 horas. Les dije, no, no puedo, tengo un compromiso. Entonces, esas 48 horas en el pueblo que es más tranquilo, les dije, tampoco, menos. Entonces no les dije, no voy a hacer la guardia y hagan lo que tengan que hacer. Yo dije, si este es mi tiempo, donde Dios me va a llamar al tiempo completo, Señor, me lanzo. Fue la oración que le hice. Esa señora trabajaba en la gerencia de atención primaria. No le gustó para nada mi respuesta porque en mi corazón estaba pesando más el compromiso y la responsabilidad que tenía para ese día. Y yo dije, lo siento mucho, pero para mí esto es prioritario y no el hacer guardias o el hacer dinero. Sí, tal vez hubiera ganado más dinero, pero hubiera perdido una oportunidad de obedecer a Dios cuando sentía que estaba siendo probado. Y resulta que al día de hoy esa señora ya no trabaja y al poco tiempo los de la gerencia vinieron a decirme qué es lo que quieres y tengo contrato indefinido. Ese es Dios, que nos abre puertas, nos defiende y nos sale al encuentro con bendiciones de bien, como dicen los salmos. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que en medio de ese escenario hostil, en medio de la amenaza de muerte, en medio de la intimidación, te sale como un león y pelea por ti, pelea por sus hijos. Ese es un Dios que merece la pena servirlo, merece la pena seguirlo y es el Dios que está escrito en la Biblia. Y es el Dios que hoy estamos disfrutando por medio de su palabra. Ahora, también hay planes de Dios contra quienes persisten en su maldad. Fijémonos que en Hechos capítulo 12, versículo 20 al 24 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y es tremendo porque el que inició en este capítulo matando, ahora terminó en este capítulo muerto y de una forma no muy digna ni muy honrosa, sino más bien vergonzosa y públicamente. Y que cuando estaba preparando este mensaje, pensaba mucho en Cataluña y cómo ha sufrido esta región por causa de autoridades que se creen Dios, pero que están caminando en el filo de la misericordia
Y oremos porque ojalá puedan venir al conocimiento de Dios y se reconcilien con Dios, así sea en el último minuto. Yo sé que hay momentos donde la persona es la que decide y Dios no deja de extender sus brazos de oportunidad. Y en el propio Calvario vemos esa humanidad representada en las dos personas que murieron alrededor de Jesús. Va a haber una que aún hasta último momento va a decir, y si tú eres Dios, ¿por qué no nos quitas este coronavirus? Y si tú eres Dios, ¿por qué no nos abres las discotecas? Y si tú eres Dios, ¿por qué no nos abres los bares? Y le quieren dar siempre la orden a Dios, aún hasta último momento, o morir con el puño eh, encumbrado hacia el cielo, que es lo último que se podrá hacer en esta vida. Pero también hay otro tipo de personas que está representada al otro lado de la cruz, que van a decir, ni siquiera tú tienes temor de Dios estando en la misma condenación. Y él dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas de tu reino. Y no me imagino la mirada de Jesús en ese momento. No me imagino el tono de voz de Jesús en ese momento. Pero si algún personaje de la Biblia hubiera querido ser yo ese ladrón que está ahí mirando a Jesús y haber recibido esa palabra de Jesús que me hubiera dicho, te aseguro hoy mismo que estarás conmigo en el paraíso. Y para cerrar y para concluir, no sé qué planes tú habrás tenido para este 2020, pero algo que sí tú puedes hacer hoy es alinearte a los planes de Dios para ti y sobre todo te puedas reconciliar con Dios. Y si esta es la primera vez que tú entras a una reunión como estas, me gustaría orar por ti y por tu familia, por supuesto, y invitarte a que hoy, si quieres, puedas abrir tu corazón a los planes de Dios para tu vida, que son los mejores. Una cosa son los planes del hombre para el hombre. Yo sueño con una carrera, con un negocio, etcétera, un trabajo mejor. Hay sueños del hombre para Dios. Ah, sí, yo trabajo en esto, pero hasta aquí y me gustaría servir a Dios en esto, pero ya. Pero hay algo que es mejor y son los planes de Dios para el hombre. Así que si eres una de las personas que esta tarde ha escuchado este mensaje por primera vez, puedas orar conmigo y decir, Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí y por mis pecados. Te invito a que hoy entres en mi corazón, me transformes en la persona que tú quieres que sea. Escribas mi nombre en el libro de la vida y también de paso oro por mis familiares para que de la misma manera puedan entrar ellos también. Señor, te doy gracias por la oportunidad de reconciliarme con nuestro Padre Celestial y te pido que a partir de este momento, a partir de este día, partas la historia de mi vida, así como lo hiciste con toda la historia de la humanidad, que pueda hoy decir, he nacido de nuevo porque me he encontrado con un Dios de misericordia, con un Dios que me ama, con un Dios que se acordó de mí, con un Dios que no me ha abandonado, con un Dios que en medio del escenario me ha cuidado, pero que me ha hecho entender que no es el coronavirus, sino que estaba viviendo separado de ti. Por lo cual, Señor, te pido que los planes que tú tienes para mi vida se cumplan. Dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá sus propósitos en mí. Te bendigo Iglesia, Gran Rey Barcelona, que en este año tú puedas cosechar la actitud de mucha gente que ya esté cansada de escuchar voz de hombre y quiera decir voz de Dios y no de hombre. Y cuando digan voz de Dios, seas tú hablando. Hay un Dios que te salió al encuentro, hay un Dios que no está esperando un micrófono en una iglesia, en un local, sino que hay un Dios que está obrando a través de su iglesia por medio de sus hijos que quieren salir a compartir las buenas nuevas de salvación y de reconciliación con este mundo caído. Así que hasta aquí, les doy gracias por la invitación. Si hay alguien que quiera levantar la mano, hacer alguna pregunta, con mucho gusto, estoy dispuesto para atenderte con mucho gusto. Pastor Víctor, te doy paso. No sé si alguien levantó la mano. Es algo que, como decís, ¿no es cierto? A principio de año siempre estamos pensando en nuestros planes, en nuestros proyectos y queremos que todo nos vaya bien. Pero qué tremendo que es Dios que nos rompió todos los planes, todos los proyectos, viajes. Yo tenía viajes para Estados Unidos, ir a predicar, hacer un montón de cosas y Dios dijo, no,
vas a tener un retiro conmigo prolongado. Así que qué linda palabra para meditarla en todos estos puntos que aquí el pastor estuvo compartiendo, ¿no es cierto?, acerca de los planes, el plan malvado de los hombres contra los hombres de Dios. Cuántas cosas a veces se levantan en contra de la iglesia, ¿no es cierto? Pero me gustó una frase que lo recibimos nosotros como una palabra profética. Este es un tiempo de oportunidad divina, ¿no es cierto? Pero la paciencia, me encantó el testimonio este también, cómo a veces la paciencia, la falta de ella, nos juega una mala pasada, ¿no es cierto?, en estos planes, porque queremos siempre imponer nuestros planes. ¿Qué es lo que siempre decimos entre nosotros? Tranquilo, termina ahora el confinamiento y las iglesias se van a llenar, va a venir un tiempo, no sé lo que va a pasar. Dice la Biblia, no os afanéis por el día de mañana. Lo traduzco a la predicación de Camilo. No hagan planes para mañana. Hacer plan para hoy, para tener ese encuentro con Dios. Amén. Qué tremenda palabra, ¿sí? Vamos a cerrar este tiempo en oración. Yo no sé cómo tú estás, pero tal vez estás allí, cuestionando tal vez a Dios, ¿no es cierto? Porque diciéndole, Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué permitís esto otro? ¿Por qué estoy en esta situación o en esta otra? ¿No es cierto? Hay algo que te recuerdo, una palabra profética hace poquito, en que la gente se preguntaba, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer con mi negocio, voy a hacer con mi vida, planes, 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 planes. Pero el Señor contestó en ese cántico profético, el Señor me dijo, nos dijo, ¿no es cierto?, lo que estamos allí, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo sé muy bien lo que estoy haciendo. A Dios no se le escapó este plan. Estaba dentro del plan de Dios, ¿no es cierto? Pero es para que nosotros aprendamos a depender de Él. Amén. Amén. Así que vamos a orar ahora. Yo te invito allí y vamos a orar para que esta palabra, vamos a declarar que esta palabra no cae en saco roto, al contrario, comienza a ser semilla dentro nuestro y comienza a germinar, trayendo frutos, por lo cual fue soltada esta palabra. Yo he predicado muchas veces de este pasaje, pero no de esta manera. Y me encantó, es linda la diversidad que Dios trae. Amén. Cuando comparten una palabra. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora, papá, por cada uno de los que nos está mirando, Señor, y aún después los que van a escuchar por YouTube, los que van a estar escuchando esta palabra, Señor, como dice tu palabra, el cielo y la tierra va a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, yo creo que esta palabra fue soltada con un propósito, Señor, y cada vez que se escuche esta palabra, yo declaro que produce fruto al 1000 por 1000, Señor amado. Produce frutos, Señor amado, de transformación, frutos, Señor amado, oh Dios, de toque, de salvación, Señor, en aquellos que la van a escuchar. En esta hora, Señor, te ruego por mis hermanos, los que están escuchando, que tal vez están en una situación desesperada, Señor amado, en una situación apretada, Señor, ya sea económicamente, emocionalmente, en diferentes situaciones, queriendo presentarte planes que a ellos o que a nosotros nos gustaría que fuese así, pero tu palabra dice, mis caminos no son como los tuyos. Es como decirte, mis planes no son como tus planes. Alineate al plan que yo tengo, al proyecto divino que yo tengo, que aunque no lo entiendas, no va por razonamiento, va por fe. Y Señor, yo declaro fe, Señor amado, que en este tiempo tú estás estirando la fe, Señor, de cada uno de nosotros para que podamos alcanzar la estatura, la plenitud, el propósito por el cual tú, Señor, dejaste y permitiste que esto suceda. Señor, yo declaro, Señor, oh Dios, que nada, Señor, absolutamente nada, pasa desapercibido para ti, Señor. Todas las cosas, dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien.
Y esto es conforme a los que somos llamados. Y yo soy un llamado tuyo. Cada uno de los que está escuchando aquí fue llamado por ti, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, para entrar en tus planes, en tus propósitos, en esta última hora, Señor, y poder llevar esta palabra. Bendigo a Camilo, Señor. Bendigo a Michelle, Señor amado. Bendigo la iglesia de Aranda, Señor. Bendigo todo el equipo Gran Rey, Señor, allí, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, dale 1000 veces más de lo que ellos están sembrando, lo que están dando. Yo declaro que esta semilla, Padre, cayó en buena tierra, Señor. Somos buena tierra, Señor amado, y dará frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén, amén y amén. Aleluya.